con estos grupos de manifestantes. Y bueno, en Morelos por lo pronto no lo vivimos, pero no tuvieron esta suerte, digamos, en otras entidades donde las movilizaciones de campesinos y transportistas que continúan, pues vaya que han desquiciado el tránsito vehicular en muchas zonas. Señalarlas y decir que son partidistas, que tienen intereses, y claro que tienen intereses Claro. pues, personales, económicos, pero por supuesto que hay intereses, ¿no? Si no estarías ahí manifestándote, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya está desplegando drones, el crimen organizado, Para vigilancia para en las la carreteras. vigilancia en las carreteras y saber exactamente cuando están en un robo, a cuántos kilómetros Viene la policía. viene la patrulla, o si no viene. o de estar Tranquilos, muchachos. pueden vigilar no solamente el espacio en el que se está cometiendo el robo, sino kilómetros antes o kilómetros después. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada tarde y noche de jueves, para mí es un verdadero privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi compañero Pedro y amigo Pedro Tonantzin. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por permitirme estar en esta mesa. Gracias, Pedro. Y también agradecerle mucho que haya aceptado la invitación para participar con nosotros en esta emisión, en este episodio. Una compañera que ya forma parte de Panorama 360, mi compañera y colega Maciel Calvo. Maciel, bienvenida. Gracias, Héctor, Pedro, y buenas noches a todos y a todas. Como siempre, gracias por la invitación. Al contrario, Maciel, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros aquí en Panorama. Hoy es un tema que también ha ocupado la agenda nacional. Afortunadamente en Morelos no lo vivimos recientemente porque hay que decir que hay acuerdos también estatales con estos grupos de manifestantes. Y bueno, en Morelos por lo pronto no lo vivimos, pero no tuvieron esta suerte, digamos, en otras entidades donde las movilizaciones de campesinos y transportistas que continúan, pues vaya que han desquiciado el tránsito vehicular en muchas zonas, pero me parece que no es un hecho fortuito ni arbitrario por parte de quienes se manifiestan. Me parece que las demandas de campesinos y transportistas particularmente tienen sentido cuando vemos más en estos videos de redes sociales la operación de grupos criminales que con plena y total y absoluta impunidad tienen la capacidad de frenar un camión que presumen va cargado con algo valioso y a balazos, con armas largas, en plena carretera, a plena luz del día, tienen en sus manos la vida de un operador, de un conductor de un tráiler que simplemente está haciendo un trabajo, que simplemente sale de su casa a ganarse el pan para mantener a su familia y que en estas condiciones no sabe si va a regresar o no. Los delincuentes que asaltan a los transportistas en la calle, en las vías públicas y que aparentemente no pasa nada y que cuando, también lo hemos visto, los transportistas logran evadir estos grupos criminales y llegan con una autoridad policíaca, pues viene una doble victimización, una revictimización, porque o los extorsionan, o los multan, o montan retenes para bajarles una lana por lo que llevan, y están acechados, asediados por todos lados. ¿Tiene sentido que los transportistas en este país se manifiesten, Maciel? Por supuesto, digo, como ciudadano, digo, que salgas de tu casa y te asalten por lo menos una vez a la semana, pues por supuesto, lo mismo les pasa a los transportistas, ¿no? Claro. Y me parece que ha sido un hierro del gobierno federal de tratar de deslegitimar estas protestas, de señalarlas y decir que son partidistas, que tienen intereses, y claro que tienen intereses pues, personales, económicos, pero por supuesto que hay intereses, ¿no? Si no estarías ahí manifestándote, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo creo que lo que tendrían que hacer las autoridades es pues tomar con mayor seriedad estas protestas. Desde el gobierno federal se ha insistido, no, es que nos dan estadísticas, no, es que ya bajamos la extorsión, ya bajamos asaltos, sí, pero lo que están diciendo estas manifestaciones es que no han sido suficientes y que no solamente es un contexto de delincuencia organizada. También lo que están señalando es que también hay una violencia institucional, claro, que se traduce también en extorsiones que vienen desde las autoridades municipales, estatales, federales, y lo que están diciendo, oiga, pues no solamente tenemos que lidiar con los grupos ilícitos, también tenemos que lidiar con las instituciones, con estos actos de corrupción, y entonces
ya llega un momento que este sector económico pues está hasta la coronilla, porque también ya, o sea, no solamente está en riesgo en que si tu conductor puede o no regresar con vida, y el costo que tendría no solamente para una familia, perder un integrante, sino perder, pues pagar un seguro, perder el no entregar la mercancía, y bueno, toda se rompe toda la cadena económica, también se rompe todo este tejido social que implica, pues bueno, la relación patrón, trabajador, familia, etcétera. Y entonces, cuando esto pasa, por supuesto que hay un interés de este sector de decir a las autoridades, oiga, pues lo que ustedes nos dicen está muy padre, está muy chido, y qué bueno que sí sea. Creo que nadie se inconformaría con que le digan, es que estamos haciendo, no, claro. Lo que están diciendo es que no es suficiente y necesitamos que el gobierno federal no solamente le apriete a los grupos criminales, sino también de este lado, toda esta bola de corruptos que nos están presionando, también apriétele aquí, porque además de este lado y de este lado están haciendo mancuerna. Te exprime el crimen organizado y te exprime la gente corrupta de las instituciones, y entonces creo que es un llamado de alerta y un decir basta de los trabajadores. Y en el caso de Morelos, aunque no ha sucedido lo que en otras entidades, todavía está el riesgo de la latente que en determinado momento también, si no hay acciones contundentes y no hay un diálogo en donde las autoridades se comprometan a continuar apretando contra los grupos criminales y combatiendo la impunidad, me parece que en determinado momento también aquí en Morelos pudiéramos tener, ojalá y no sea así, porque también nos rompería pues la dinámica, toda la ciudad, todo el estado, pero me parece que no hay que deslegitimar ni tampoco minimizar lo que se está expresando hoy en varios estados del país. Gracias, Maciel. Pedro, desde la marcha del 15N me parece que ha habido una respuesta no solo en redes sociales, sino en las calles, sobre la postura que asume el gobierno federal de criminalizar la protesta, vinculando al 15N, bueno, a los estudiantes, a la generación Z, y ahora a los transportistas, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Secretaría de Gobernación, con partidos políticos. Entonces, de pronto, desde la tribuna, desde el gobierno federal, dicen que los manifestantes se están movilizando porque pertenecen a un partido político, cosa que obviamente no es así. Pues ojalá lo formara, ¿no? De víctimas. La realidad la vemos en las calles, la vemos en videos. Pero siguiendo su idea, si los manifestantes campesinos y transportistas son de oposición y por eso se están manifestando, entonces ¿a qué partido pertenecerán los asaltantes en las calles? Los que no se manifiestan. ¿Por qué contra ellos no hay una condena? ¿Por qué contra ellos no hay una postura de Estado que criminalice a los criminales que atacan a balazos al transporte de carga en las carreteras? Me parece que es muy disparejo el análisis sobre quienes delinquen y sobre quienes exigen derechos. Ese análisis, por supuesto, pasa por una visión bastante obtusa de la autoridad en el sentido de no querer hacerse responsable de la seguridad y dar resultados en materia de seguridad. Efectivamente, eso de lo que habla Maciel, ¿qué tanto pierde la economía con la falta de choferes, con el asesinato de choferes, con la inseguridad, el robo de camiones? Bueno, pues se estima que hay una pérdida anual de 7,000 millones de pesos en la no movilización de mercancías. No estoy hablando de lo que se roban, estoy hablando únicamente de lo que no se mueve. Lo que se deja de ganar o producir por la falta de choferes. La interrupción del servicio. ¿Cuántos choferes se requieren en este momento y no hay quien quiera trabajar como choferes? Pues con esas condiciones, ¿quién? Se requieren 56,000 a 70,000 choferes. Es una cifra muy grande, pero ya nadie quiere ser chofer, porque te va la vida. Te va la vida, dejas en la orfandad a tu familia. Sí, claro. O sea, es una situación muy crítica. ¿Qué pasa en las carreteras? No hay lugares para estacionarse y dormir seguros. No hay lugares habilitados como lo hay en otras naciones donde los choferes pueden llegar justamente a esos lugares a estacionarse que cuentan con cámaras de seguridad, incluso vigilancia, de alimentos, sanitarios, patrullaje, incluso bañarse. No lo hay en las carreteras de México. No lo hay. No, pareciera que montamos a una persona que es un robot que va a llegar al destino. A llegar de tener, a mí me tocó cubrir traslados de Córdoba hasta la frontera, a Laredo, que son alrededor de 19 horas, pero si vienes de Chiapas, y nos tocó en varias ocasiones llegar desde Chiapas hasta la frontera, son alrededor de 2 días de camino, 2 días y medio. Sí, son condiciones
extremas para cumplir ese recorrido, porque además el tiempo es dinero, ahí sí. Y evidentemente en algún momento tienes que parar, a cargar, a dormir un poco, a asearse. Estas condiciones en las carreteras no las hay y me parece completamente absurdo cuando, bueno, pues ya hay muchas situaciones tecnológicas en las que las autoridades no han avanzado en una cobertura total de cámaras en las carreteras, lo que el crimen se ha logrado, porque el crimen ahora del robo de carreteras ha desplegado, y eso es una información que recientemente publicó el Reforma, que ya está desplegando drones, el crimen organizado para vigilancia para la vigilancia en las carreteras y saber exactamente cuando están en un robo a cuántos kilómetros viene la patrulla o si no viene o estar tranquilos, muchachos. Pueden vigilar no solamente el espacio en el que se está cometiendo el robo, sino kilómetros antes o kilómetros después para efectivamente darle una cobertura de seguridad a los asaltantes, a los que están planeando ese robo. No es un asunto de pobreza, y eso lo voy a decir de manera insistente porque se equivoca la autoridad. La gente pobre va y roba un pan o va y roba y asalta. Y los encierran por eso. Y los encierran. Y eso no es el problema. El problema es que están participando personas o criminales con mucho poder económico y político. Se requieren bodegas, se requiere maquinaria, se requiere una red de distribución, se requieren muchísimas cosas. Digo, aquí en Cuernavaca, a unos metros de nuestra vivienda, estaba una banda dedicada al robo de camiones. El día que los detuvieron fue una tremenda balacera, ¿eh? Donde estaban desplegados o donde se refugiaban era una bodega. No contratas una bodega por 50,000 pesos, 60,000 pesos. Una bodega de esas características muy cara. Cuesta alrededor de 100,000 pesos al mes. Entonces, no es falta de recursos lo que lleva a un grupo a delinquir de esta manera. No, es una operación millonaria en la que hay poder económico y poder político. No se puede de otra forma. Masi, este tema de señalar desde la Presidencia de la República y sus órganos distintos a los manifestantes me parece que ya es una constante, insisto, a partir de la marcha de la generación Z, lo que dijo Fernández Noroña sobre la esposa, la viuda de Carlos Manso, también criminalizándola, señalándola de oportunista por hacer comentarios en torno a la exigencia de justicia por el asesinato de su esposo, el alcalde de Uruapan. Ya es sistemático que la estrategia, Maciel, desde el gobierno y el partido en el poder, es señalar intereses políticos electorales, incluso cuando evidentemente hay demandas legítimas, como la seguridad por parte de los jóvenes y como la seguridad por parte de los transportistas, la seguridad por parte de las mujeres que marchan y también los campesinos que exigen precios justos para sus productos. Señalarlos de arribistas, de oportunistas, de buitres, como alguna vez se le dijo también a los que están señalando estas situaciones, ya habla de un estado de percepción por parte del poder en este país, ¿no? Así es, y me parece que, insisto, son hierros desde el poder. Yo creo que, y lo he dicho abiertamente, me parece que la presidenta inició bien, ha hecho muchísimos esfuerzos por enderezar este país para tratar de destensarlo, de distender, por lo menos a nivel social, sí. Tratar de que las cosas pues no sean tan polarizadas como lo ha hecho o como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que era la única vía que encontró para llegar al poder. Y me parece que de repente da sus bandazos la presidenta y su gabinete, insisto, su gabinete y su partido tampoco la ayudan. Y creo que en este afán de mantener el discurso del sexenio anterior, siguen llevando a la gente a la polarización, y me parece que va a llegar un punto de inflexión que el discurso mismo va a ser contraproducente para propio Morena, porque además yo insisto, yo no sé qué le pasa a Morena, yo no sé qué le pasa a sus funcionarios, a sus representantes, que siguen dejando sola a la presidenta, y la presidenta llega a un momento que no sé quién la aconseje, digo, y no es una cuestión de género.
cualquier persona bajo presión puede tomar decisiones equivocadas, pero Claro. me parece que aquí la presidenta está enfrentando solamente factores externos, sino internos muy fuertes y nadie de su entorno cercano le está ayudando. Al contrario, le abren frentes. Exacto, la misma secretaria de Gobernación, que debería ser la que, ahora sí que diré, la que debe tener mayor templanza Sí. y tomar mayor aire, de repente en estas reuniones. Anuncia que hay carpetas abiertas contra los manifestantes. Y entonces estos discursos pues se vuelven a escuchar como si, bueno, es que ya lo escuchamos con el PRI, con el PAN, y entonces no pueden plantearse como una fuerza progresista. Tienen que tener muchísimo cuidado con ese discurso que está asumiendo, y creo que la presidenta tiene que llegar a un momento en que también ella va a tener que tomar aire, porque este asunto, si no se resuelve, porque además no solamente son los transportistas, acuérdate, también está el otro lado de los agricultores, que también están peleando pues de estos precios de garantía, y me parece que también si no se logra desactivar y llegar a acuerdos, pues este asunto podría prolongarse y generar mayores pérdidas, no solamente económicas, sino también tener un costo político muy fuerte para la propia presidenta y para Morena. Yo insisto que esto de señalar a todo, o sea, todo aquel que esté inconforme, de señalarlos de opositores, de fachos y no sé qué tantos términos, me parece que es absurdo, porque cualquier ciudadano tiene derecho a protestar, y su afiliación política, ideológica, de credo, cada quien tiene la libertad. O sea, el hecho de que yo sea priista, panista, no te exime, no te quita el derecho de manifestarte, ¿no? Y parece que la idea es esa. Me parece que eso, y ojo, lo que están haciendo desde el poder, y es algo que ya tienen que madurar y entender, es que ya no pueden estar con un discurso electoral permanente desde las esferas de toma de decisiones. Y tienen acusando que al pasado. cambiar y lo que tienen que hacer, si quieren prevalecer, demostrar que más allá, ya Andrés Manuel ya fue su capital político, e insisto, la propia presidenta tiene que entender que tiene que ser ella, que ahora el país está en sus manos, y que tiene que dejar e incluso deshacerse de esos capitales políticos que más que abonarle ya le están siendo lesivos, y cambiar su discurso. Y entonces empezar a platicar no solamente con los sectores sociales, nuevos actores en la política. Incluso con nos guste o no, nos caigan gordos, nos parezcan los más corruptos, finalmente representan a un partido, a una iglesia, a un grupo social. Parte de la población. Tienes que sentarte con ellos y decir, a ver, tenemos que enderezar el rumbo, Claro. ¿no? Si no, de otra forma no hay argumento más que decirte, es que me caes gordo. No. ¿Quiénes le salen a defenderla? Es infantil incluso. Monreal, el Totalmente. cacique de Zacatecas. Adán Augusto, La barredora. por Dios, la barredora. Gerardo Fernández Noroña, con estas estupideces de llamar ambiciosa Fascista. a Grecia, la alcaldesa de Uruapan. No, completamente absurdo, solamente para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, y justamente en este periodo que nos encontramos de diciembre, la estadística es de casi 60 robos diarios. 60 robos diarios. En Robos carreteras. diarios. Sobre todo en estas épocas en las que se mueve más mercancía. Sí. ¿Qué se roban? Ahí viene lo interesante. Vinos y licores. Ujú. Y justamente alguien del piratería. sector de los restauranteros nos decía, lo más tonto que se puede hacer es mover vinos y licores en camionetas que vayan es profeso, que digan vino y licor. O sea, Es por lo que van. hoy ya no se están moviendo así. Hoy agarran incluso vehículos particulares en bajas dimensiones para poder mover los vinos y licores, porque efectivamente hay mucho robo sobre ese tipo de productos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que más se roban es alambres y aceros y alimentos frescos. El principal objetivo es robar aguacate. Nada más para que nos demos una idea. Claro que los mercados, bueno, pues en los propios mercados a veces el aguacate te lo ponen atrasito no lo ponen tan a la vista. A la mano. A menos que sea un local especializado en venta del aguacate, como ocurre en el mercado Adolfo López Mateos, donde hay varios que solamente se dedican a eso, pero que ves a la persona que está vendiendo esos productos al frente de su puesto, vigilando, porque sí es uno de los productos que más se roban en las carreteras. Y lo más preocupante y lo que le preocupa a los choferes, el 82% de los robos tiene como ingrediente violencia extrema. Eso es lo preocupante. Para
ir terminando el tema, Maciel, Pedro, hay una advertencia por parte particularmente de los productores del campo y quisiera que con un comentario final muy breve pudiéramos cerrar esta emisión, este episodio. En riesgo el Mundial, la organización, si no hay un acuerdo y si no se calman las aguas y no se atiende esta protesta social, como lo han advertido los campesinos, de que si no se cumplen sus demandas, estarían boicoteando el Mundial en México. ¿Tienen la capacidad de hacerlo? ¿Podría pasar o no? Sí tienen capacidad de hacerlo. Ha habido otros movimientos campesinos donde hay una amplia movilización, donde sí han tenido la capacidad de hacer eso y muchas otras cosas más. La toma de muchas sucursales de Ban Rural, aeropuertos, los hemos visto movilizarse. En esta ocasión tienen algo muy sentido y eso ha provocado que incluso Maseca ya haya salido de sus penumbras, de la oscuridad, a dar la cara y ofrecer un precio de garantía de 5,800 más 180 del Estado y por ahí, y se logra un total de 6,800 de precio de garantía, que son 400 pesos menos de lo que están exigiendo los campesinos. No recuerdo en qué parte del país, en Aguascalientes, no recuerdo en qué parte, ya se logró avanzar, pero yo creo que es tanta la presión y es tan serio este asunto que Altagracia Gómez García, que es la consejera de la presidenta Claudia Sheinbaum y la dueña o propietaria de Grupo Minsa, tiene que salir, tendrá que salir como ya lo hizo Maseca, de las penumbras del poder, de este poder detrás de la presidencia de la República y dar la cara, porque los responsables de estos precios son ellos, Maseca y Minsa. Entonces, que dejen de estarse escudando, de dejarse de proteger y que el gobierno deje de estarlos protegiendo para que ellos resuelvan esto, que ellos son los que están fijando estos bajos precios en el campo mexicano. Gracias, Pedro. Va a ser un comentario muy breve sobre lo que se prevé o podría pasar en los próximos meses. Pues todo dependerá también de qué tan articulados y unidos puedan mantenerse los sectores. También dependerá de que la solidaridad, porque entiendo que también se va resolviendo conforme a las necesidades de cada región del país, pero dependerá de que se mantengan unidos desde el norte hasta el sur de México. Y yo le apostaría al diálogo. Yo sí creo que tiene que haber un diálogo, que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, porque son sectores muy, muy golpeados y que son fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria del país. Pero, insisto, tienen que dejar de cometer estos yerros de asumir que todo lo que protesta es un asunto político en contra del gobierno. Yo creo que le apuesten al diálogo y al interés, que antepongan sus intereses también partidistas desde el gobierno al bien común. Yo eso espero que puedan dialogar y que esto se resuelva pronto, y si no, pues sí, estaremos en el ojo internacional el próximo año. Muy rápido, solamente para decir, fue en Campeche donde se logró este acuerdo, 6,800 pesos por tonelada. Hay una cosecha récord en Campeche, 7,000 toneladas de producto que están ya listas para irse a bodega, y de esto se quieren aprovechar Maseca y Minsa. Hay una gran cosecha y la quieren pagar barata. No, hombre, pues no. El esfuerzo de los campesinos hay que pagarlo, vale lo que están planteando, y yo coincido como comentario final en que no solamente en el tema de los campesinos y transportistas, sino en general, tiene que quitarse este velo la presidenta de López Obrador de dar o pretender que la solución a una protesta, a un reclamo social, sea la polarización o enviar a todo el aparato de gobierno a criminalizar, a evidenciar, a burlarse, ya sea en redes sociales o en la calle, de quienes se atreven a levantar la voz. Sí, coincido en que eso no nos va a llevar a buen puerto y que ojalá, como dice Maciel, se atiendan. Y también que haya comprensión por parte de quienes se manifiestan, ¿no? Me parece que no nada más es cargarle la responsabilidad al gobierno de la República, a Morena en el poder, sino también a quienes se manifiestan, que una vez que lleguen a un acuerdo, pues efectivamente, y sí, que los movimientos sociales no sean impulsados o financiados como estrategia electoral por la oposición. Es decir, que no se construya una falsa demanda o una percepción de crisis como estrategia electoral, porque tampoco me parece que sea lo más adecuado en los momentos en el que estamos, me parece, con un hilito en este país. Pero por supuesto que estaremos al pendiente, como lo hacemos como periodistas, de lo que pasa en este país, en estos temas, y aquí en la mesa de Panorama, por supuesto, lo seguiremos tocando. Maciel, muchas gracias. Gracias a ustedes y excelente noche. Excelente noche también para ti, Maciel. Pedro, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias también al equipo de producción de Panorama 360. Gracias, por supuesto, a ustedes que nos hacen el favor de vernos, de recibirnos allá en sus casas, en sus oficinas, en sus dispositivos móviles cada semana. Si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana. Pásenla bien. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.